Esta es la historia de una mujer que guardó 32 cartas durante 40 años. Cartas viejas, cartas de un esposo muerto, cartas que sus propios hijos llamaban basura, papel inútil, manía de vieja. Le dijeron 1000 veces que las tirara. Le dijeron que no servían para nada. Le dijeron que se aferraba al pasado. Pero doña Esperanza nunca la soltó. Y cuando una niña de 12 años, su única nieta, se atrevió a abrir ese cajón en una tarde cualquiera, descubrió que esas cartas no eran cartas. Eran un mapa. Eran un testigo. Eran la única prueba de un robo que la familia había sufrido sin saberlo durante toda una vida. Lo que esa niña leyó esa tarde, con las manos temblando, puso de rodillas a un hombre que llevaba 30 años durmiendo tranquilo sobre tierra ajena. Porque la verdad, cuando se escribe con amor, no se borra, solo espera. Pero para entender lo que pasó, hay que conocer primero a doña Esperanza, a don Tomás y a la tierra que 3 generaciones de su familia regaron con sudor antes de que se las quitaran sin ruido. En un pueblo pequeño del altiplano, donde los cerros se ponen morados al atardecer y el viento huele a tierra mojada y a leña, vivía una mujer llamada Esperanza Núñez. Todos en el pueblo la conocían como Doña Esperanza, la viuda del maestro. Tenía 68 años, el cabello ya casi blanco recogido en una trenza que le caía por la espalda, las manos llenas de manchas del tiempo y unos ojos color miel que sonreían incluso cuando su boca estaba seria. Doña Esperanza vivía sola en una casa de adobe que ella misma había encalado 3 veces a lo largo de su vida. La casa no era grande, pero era suya. Tenía un corredor amplio donde colgaban 3 jaulas de pájaros, un patio con un limonero que ya estaba más viejo que sus hijos, y al fondo un cuarto pequeño con una mesa de madera y un cajón. Ese cajón era lo más importante de la casa. Aunque nadie lo supiera todavía, su esposo, don Tomás Aguirre, había sido maestro rural durante 42 años. Daba clases en la escuelita del rancho El Carmen, una propiedad de 2 hectáreas que el padre de don Tomás había recibido por reparto agrario en los años 40. Don Tomás no era hombre de palabras grandes, era hombre de palabras escritas. Cada vez que tenía que ir a otro pueblo a capacitarse, cada vez que la lluvia lo dejaba varado, cada vez que se sentía solo lejos de Esperanza, hacía lo mismo. Le escribía una carta. No eran cartas de amor cursi, eran cartas de un hombre que pensaba mientras escribía. Le contaba lo que pasaba en el pueblo, lo que veía en el camino, los nombres de los compadres con los que trataba, los precios del maíz, las fechas de las reuniones del ejido, las quejas de los campesinos, las promesas que les hacían los políticos. Don Tomás escribía como respiraba, y doña Esperanza guardaba cada hoja como si fuera una semilla. Doña Esperanza: Tomás, ¿para qué tantas cartas, hombre? Si nos vemos cada 15 días. Don Tomás: para que cuando yo no esté, mi vieja, tengas algo que platique conmigo. Y para que un día, si alguien necesita saber qué pasó en este pueblo, lo encuentre aquí. La memoria se va, el papel se queda. Tuvieron 2 hijos, Ramón, el mayor, y Lucía, la de en medio. Después, ya tarde, cuando doña Esperanza pensaba que su vientre se había secado, llegó Tomasito, el menor, que murió de fiebre a los 4 años y se llevó con él la mitad de la luz de la casa. Don Tomás escribió una carta esa noche. Esperanza la guardó sin leerla. Hay cosas que uno guarda para leer cuando tenga el corazón más fuerte. Esa carta esperó 40 años. Cuando don Tomás murió, una madrugada de marzo, sentado en su silla del corredor, doña Esperanza no gritó, no lloró delante de los hijos, solo entró al cuarto pequeño, sacó el cajón, contó las cartas una por una, las ató con un listón rojo y las puso sobre el pecho del difunto durante el velorio. Después, antes del entierro, las recogió y las volvió a guardar. Sus hijos la miraron raro. Ramón: mamá, ¿qué hace usted con esos papeles? Doña Esperanza: los guardo, hijo, son de tu padre. Aquí está él. Ramón: ay, mamá, eso es basura, tírelas, solo van a juntar polvo. Doña Esperanza no contestó. Cerró el cajón, lo puso bajo llave, y la llave la colgó en una cadenita que llevó pegada al cuello durante los siguientes 40 años, hasta el día en que se la entregó a su nieta Lupita.
Si alguna vez alguien guardó algo que los demás llamaban inútil, una caja, una libreta, una foto, y solo después entendiste su valor, déjanos un corazón en los comentarios. Hay objetos que callan, pero que están esperando a quien sepa escucharlos. El rancho El Carmen, las 12 hectáreas que la familia Aguirre había trabajado durante 3 generaciones, estaba a nombre de don Tomás, o al menos eso creía la familia. Después del entierro, cuando los hijos quisieron hacer la sucesión, descubrieron algo que les torció el alma. El rancho ya no estaba a nombre de don Tomás, estaba a nombre de don Hilario Mendoza, el compadre, el padrino de Ramón, el hombre con el que don Tomás había firmado 1000 documentos a lo largo de su vida, porque sabía leer y escribir mejor que casi todos en el pueblo. Don Hilario era el dueño de la tienda grande, de la gasolinera y ahora también del rancho que la familia Aguirre había sembrado durante 60 años. Ramón: don Hilario, esto debe ser un error. La tierra es de mi padre. Don Hilario: era de tu padre, hijo, pero hace 12 años él me la vendió. Tengo el papel firmado, aquí lo tienes. Está todo en regla. Lucía: pero, padrino, mi papá nunca nos dijo nada. Nunca vimos un peso de esa venta. ¿Dónde está el dinero? Don Hilario: eso no es asunto mío, mija. Yo le pagué a tu padre. Lo que él haya hecho con el dinero, sabrá Dios. A lo mejor lo perdió en alguna deuda. A lo mejor le ayudó a alguien sin decirles. Tu padre era buen hombre. Demasiado bueno, a veces. Los hijos salieron de la oficina de don Hilario con la cara roja de vergüenza. El compadre tenía un papel firmado, un sello de notario, una fecha. Tenía todo. Ellos no tenían nada. Ni un recibo, ni un testigo, ni una explicación de su padre que ya estaba bajo tierra. Ramón se enojó con el muerto. Lucía lloró 3 días, y cuando le contaron a doña Esperanza, ella se quedó callada, mirando el limonero del patio. Lucía: mamá, ¿usted sabía algo de esto? ¿Mi papá le dijo que había vendido el rancho? Doña Esperanza: tu padre nunca vendió nada, mija. Él me lo dijo 1000 veces. Esa tierra es para sus nietos. Ramón: pero hay un papel firmado, mamá, un papel con la firma de mi padre. ¿Cómo va a ser que mi padre no la vendió? Doña Esperanza: no sé cómo, hijo, pero sé que no la vendió. Tu padre escribía todo. Si lo hubiera vendido, lo habría escrito. Ramón: mamá, por favor, ya estamos viejos para creer en cuentos. El papel está firmado. Don Hilario ganó y nosotros perdimos. Punto. Ya déjelo así. Y de paso, tire esas cartas viejas que ni sirven para nada. Doña Esperanza no contestó, pero esa noche, cuando todos se fueron, abrió el cajón, sacó las cartas, las miró por mucho tiempo y dijo en voz baja, como si don Tomás todavía estuviera ahí: Doña Esperanza, Tomás, viejo terco, tú siempre escribiste todo. Si en alguna de estas cartas está la verdad, Dios sabrá cuándo enviar a quien la encuentre. Antes de continuar, queremos preguntarte algo. ¿Desde dónde nos estás escuchando hoy? Déjanos tu país o tu ciudad en los comentarios. Estas historias viajan más lejos cuando tú las llevas. Saber de qué rincón del mundo nos acompañas nos llena el corazón. Pasaron los años. Don Hilario rentó el rancho a unos ganaderos, construyó una troja nueva, cambió las cercas, borró cada huella de los Aguirre. Ramón se mudó a la ciudad y se hizo chofer. Lucía se casó con un comerciante y se fue a otro estado. Doña Esperanza se quedó en su casita de adobe, sola, con las cartas, con el limonero y con una nieta que un día llegaría preguntando. Lupita era hija de Lucía. Nació cuando doña Esperanza tenía 56. Desde chiquita, la niña tuvo un cariño raro por su abuela. Mientras los demás nietos preferían los videojuegos y las pantallas, Lupita pedía permiso de pasar las vacaciones largas en el pueblo, durmiendo en el cuarto del corredor, comiendo frijoles con queso fresco y oyendo las historias que doña Esperanza le contaba mientras tejía. Lupita era curiosa por naturaleza. Le gustaban los libros, le gustaba escribir, le gustaba preguntar. A los 8 años ya leía mejor que su tío Ramón. A los 12, cuando los demás niños solo pensaban en celulares, ella le pidió a su abuela algo extraño. Lupita: abuela, ¿puedo leer las cartas del abuelo? Doña Esperanza: las cartas no son cuentos, mija. Son cosas viejas, llenas de polvo. Lupita: pero usted las guarda. Si no sirvieran, no las guardaría. Yo quiero conocer al abuelo. Yo no lo conocí.
Doña Esperanza se quedó mirando a la niña un buen rato. Después, sin decir nada, abrió la cadenita de su cuello, sacó la llave, abrió el cajón y le puso las cartas en las manos. Doña Esperanza, léelas con calma, mi niña, y léelas todas, porque tu abuelo escribía como hablaba, con orden, sin prisa y sin mentira. Si algún día encuentras algo que valga la pena, ya sabrás qué hacer. Apunte sobre la memoria. ¿Por qué guardar funciona? Lo que Doña Esperanza hizo durante 40 años tiene un nombre en psicología: memoria externa o memoria distribuida. La investigadora Susan Engel y otros psicólogos del desarrollo lo describen así. Cuando una persona escribe algo y otra lo guarda, esa memoria deja de depender de un solo cerebro. Sobrevive al olvido, sobrevive a la muerte, sobrevive a quienes querrían borrarla. Por eso los pueblos que escriben sus historias casi nunca pierden sus tierras del todo. Y los pueblos que solo confían en la memoria oral casi siempre las pierden. Lupita leyó las cartas durante un verano entero. No de corrido, de a poco. A veces lloraba con una, a veces se reía con otra. Conoció a su abuelo a través de la tinta. Supo que cojeaba de un pie por un accidente con una mula. Supo que le tenían miedo las víboras. Supo que su sopa favorita era de fideo con pollo. Supo que le rezaba cada noche a la Virgen para que sus hijos no se le perdieran del camino. Lupita conoció a su abuelo más de lo que sus propios hijos lo habían conocido. Pasaron los años. Lupita creció. Estudió para maestra igual que su abuelo. Se casó. Tuvo una hija. Y siguió yendo al pueblo cada vacación, leyendo cartas viejas que ya casi sabía de memoria. Hasta que Doña Esperanza, ya con 88 años, se enfermó. Era una neumonía. La doctora del centro de salud, doña Refugio, una mujer del pueblo que había conocido a don Tomás en la escuelita cuando era niña, hizo todo lo que pudo, pero los pulmones de doña Esperanza ya estaban cansados de aguantar inviernos. Doctora Refugio. Mija, no le voy a mentir. Su abuela está delicada. Tal vez una semana, tal vez 2. Pase aquí estos días con ella. Va a querer platicar. Lupita, ya hecha mujer, ya hecha maestra, dejó su casa en la ciudad y se vino al pueblo con su hija pequeña. Se sentó cada noche en la cama de su abuela. Y en una de esas noches, cuando doña Esperanza ya casi no podía hablar, le tomó la mano y le dijo algo que Lupita guardaría para siempre. Doña Esperanza, Nija, las cartas, léelas otra vez, pero no como cuentos, léelas como si fueran un mapa. Lupita, ¿un mapa, abuela? ¿Un mapa de qué? Doña Esperanza, tu abuelo escribía todo, todo lo que veía, todo lo que firmaba, todo lo que le pedían firmar. Si don Hilario nos quitó la tierra, tu abuelo lo escribió en alguna parte, porque él escribía todo, mija, todo. Esa fue la última conversación clara que tuvieron. Doña Esperanza murió 3 días después, en paz, con la cadenita de la llave todavía en su cuello. Antes de cerrar los ojos, le quitó la cadenita y se la puso Lupita. Después del entierro, Ramón y Lucía hablaron de vender la casa de adobe. No valía mucho, pero algo. Lupita les pidió 3 semanas para limpiar las cosas de la abuela. Aceptaron sin preguntar. A nadie le interesaban las cosas viejas. Lupita se encerró en el cuarto del corredor con un cuaderno nuevo, una pluma y las 32 cartas. Las leyó otra vez, una por una, pero esta vez con otros ojos. No como nieta, como maestra, como investigadora, como hija de una tierra robada. En la carta número 17, escrita en el año 1983, encontró algo que le saltó del papel. Mi querida Esperanza, hoy fui con don Hilario, el compadre, a la cabecera municipal. Me pidió que le firmara unos papeles para arreglar lo del ejido y poder pasar el agua del Arroyo Grande también por su parcela. Yo firmé, mi vieja, porque don Hilario es buen hombre y porque el agua es para todos. Pero hubo algo raro. El licenciado leyó muy rápido. Yo le pedí que me dejara leer el papel y don Hilario me dijo que no había tiempo, que era solo para el agua. Yo firmé igual, pero te digo, vieja, que conste aquí que lo único que firmé fue un permiso de paso de agua, nada más. Si algún día sale algo distinto a eso, alguien está mintiendo. Y la tinta no miente, Esperanza, la tinta no miente.
tú Tomás. A Lupita se le aceleró el corazón, pero no cantó victoria. Una carta no era una prueba. Una carta era un punto en un mapa. Tenía que encontrar los demás puntos. Siguió leyendo. En la carta 21 de 1986, su abuelo contaba que don Hilario había vuelto a llamarlo para ajustar los papeles del agua. En la 25 de 1989, don Tomás escribía que el compadre le había pedido firmar un poder notarial, que él se había negado, que don Hilario se había enojado y le había dicho una frase escalofriante. Don Hilario, citado por don Tomás: Tomás, eres terco. Pero hasta el más terco firma cuando no se da cuenta. En la carta número 29 de 1991, apenas un año antes de la fecha que aparecía en el papel de venta del rancho, don Tomás le contaba a Esperanza que le habían pedido firmar unos recibos de capacitación de maestros, que él los firmó porque eran del sindicato, que el licenciado que se los llevó era el mismo que trabajaba para don Hilario. Lupita dejó de leer. Sintió frío en las manos. Lo había entendido todo. Don Hilario no había comprado el rancho. Lo que había hecho fue armar un papel de venta usando una de aquellas firmas que don Tomás puso creyendo que firmaba otra cosa. Una firma robada. Una venta inventada. Pero todavía faltaba la prueba final, y la encontró en la última carta, la que doña Esperanza había guardado sin leer durante 40 años. La carta de la noche que murió Tomasito, el hijo más pequeño. Mi vieja del alma. Esta noche se nos fue Tomasito. Yo no encuentro palabras todavía, pero hay algo que necesito que sepas, porque si yo me muero antes que tú, esto se queda contigo. El compadre Hilario llegó hoy en la tarde antes de que el niño empeorara. Me dijo que viniera a su oficina mañana, que tenía papeles urgentes para mí. Yo le dije que no podía, que mi hijo estaba grave. Él se enojó. Me dijo que esos papeles eran para asegurar el rancho de los niños. Algo no me cuadró, vieja. Algo en su mirada. Por eso, antes de salir corriendo al hospital, hice algo que nadie sabe. Tomé el título original del rancho, ese papel grande que dejó mi padre, y lo escondí. No te voy a decir aquí dónde, porque si esta carta cae en otras manos sería peor. Pero te dejo una pista que solo tú vas a entender. Donde se siembra el primer árbol del patio, ahí descansa la verdad de la familia. 10 pasos hacia el norte, 3 palmos de hondo, un cofre de lata. Tú, Tomás, que en vida te escribió todo, también te escribe esto, porque la tinta no miente. Lupita se quedó sentada media hora sin moverse. Después, despacio, salió al patio. El limonero. El primer árbol que su abuelo había plantado el día que se casaron. Caminó 10 pasos hacia el norte. Marcó el lugar con una piedra. Llamó a doña Refugio y al señor de la tienda nueva, 2 testigos del pueblo. Cavó con sus propias manos 3 palmos de hondo, y ahí estaba, un cofre de lata oxidada. Adentro, envuelto en hule y papel de estraza, el título original del rancho El Carmen, expedido a nombre del padre de don Tomás en 1948, con sellos de la reforma agraria, con firmas auténticas, con fecha, con todo. Esa noche Lupita lloró por su abuela, lloró por su abuelo, lloró por los 40 años que don Hilario había dormido tranquilo, y juró, en voz baja, que esa tierra iba a regresar a donde tenía que estar. Lupita no fue a gritarle a don Hilario, tampoco fue a humillarlo en la plaza. Fue a un licenciado honrado de la cabecera municipal, el licenciado Espinosa, un hombre que había sido alumno de su abuelo 40 años atrás. Le mostró las cartas, le mostró el título, le mostró las fechas. El licenciado leyó todo 2 veces. Cuando terminó, se quitó los lentes y dijo: «Licenciado Espinosa, mija, su abuelo me enseñó a leer en aquella escuelita, y hoy, 40 años después, su abuelo me enseña otra cosa, que las cosas escritas con honradez nunca se pierden. Vamos a recuperar esa tierra». El juicio duró 14 meses. Don Hilario contrató abogados caros, trajo testigos pagados. Dijo que las cartas eran inventadas, que el título escondido era falso. Pero los peritos analizaron la tinta. La caligrafía de don Tomás coincidió con sus expedientes de maestro guardados en la secretaría. El sello del título de 1948 fue verificado en el Archivo Agrario Nacional.
La firma del supuesto contrato de venta resultó ser la misma firma de un recibo de capacitación de maestros del sindicato. Una firma reutilizada, una firma robada. El juez falló a favor de la familia Aguirre. El rancho El Carmen volvió a su nombre. Don Hilario fue obligado a pagar daños y perjuicios por 30 años de uso indebido. Sus hijos, que llevaban años esperando heredar, lo dejaron de visitar cuando dejaron de ver dinero. Murió 3 años después, solo, en un cuarto que olía a medicina. Lupita, en cambio, hizo algo que sorprendió al pueblo. No vendió el rancho, no lo dividió entre los hijos, lo convirtió en una escuela rural y le puso el nombre de su abuelo, Escuela Don Tomás Aguirre, la tinta no miente. Y en la entrada, en una vitrina de cristal, puso las 32 cartas, para que cada niño que pasara por ahí entendiera que la palabra escrita es más fuerte que la palabra del más poderoso del pueblo. Ramón, el hijo mayor, le pidió perdón a su madre frente a su tumba. Le llevó flores cada mes durante el resto de su vida. Lucía, la hija, escribió un libro con las cartas de su padre y lo regaló a la biblioteca del pueblo. Lupita siguió siendo maestra. Le enseñó a su hija a escribir cartas a mano, y la hija de Lupita le enseñará a sus hijos. Porque hay costumbres que no se heredan en papeles notariales, se heredan en la mano que sostiene una pluma. Don Hilario pensó que había robado una tierra. Lo que en realidad había hecho fue darle un trabajo a la tinta de un maestro humilde durante 40 años. Una tinta que esperó. Una tinta que nunca olvidó. Una tinta que, cuando llegó la persona indicada, habló. Porque a veces lo que la familia llama basura es justamente lo que la familia más necesita. Y a veces los que esperan en silencio no son débiles, son los únicos que saben algo que los apurados nunca aprenden. Que la verdad no se grita, se guarda. Y cuando llega su tiempo, ella sola encuentra la voz que la lea. Doña Esperanza no leyó nunca todas las cartas. Don Tomás no vio nunca recuperada su tierra. Pero los dos hicieron lo único que podían hacer. Él escribió, ella guardó. Y la justicia, que a veces se duerme, nunca se muere. Solo espera la mano correcta para abrir el cajón. Porque esta historia es verdadera, aunque no haya pasado. Lo que viste hoy se basa en un patrón real estudiado por psicólogos sociales como Robert Cialdini y por antropólogos del despojo rural en América Latina. 3 lecciones científicas. Primero, escribir lo que vivimos protege a quienes vienen después de nosotros. Es lo que se llama memoria intergeneracional documentada. Segundo, la paciencia no es debilidad. Es una estrategia válida cuando se tiene la verdad de tu lado, porque el tiempo desgasta más al mentiroso que al callado. Y tercero, los niños que se sientan a escuchar a sus abuelos no están perdiendo el tiempo. Están heredando archivos que ningún notario puede falsificar. Si esta historia te recordó que la palabra escrita es más fuerte que el silencio cómplice y que las abuelas guardan cosas que ni ellas mismas saben que son tesoros, únete a nuestra familia de Relatos para el Alma. Suscríbete y activa la campanita para recibir cada semana una historia que renovará tu fe en la bondad humana y en que la justicia, aunque tarde, siempre encuentra a quien la lleve a la luz. Si llegaste hasta aquí, déjanos la palabra tinta en los comentarios. Esa palabra es nuestra forma de saber quién escuchó hasta el final. Y si alguna vez tu abuela guardó cartas, libretas, fotos viejas, no las tires. Léelas. Pueden estar esperando a que tú las leas. Gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos en el próximo relato que alimentará tu alma.